¿Qué tal? Soy Alejandro Simón Partal. Estamos aquí en la Fundación MAFRE para visitar la exposición La desmaterialización de la escultura de Pablo Picasso y Julio González. Si efectivamente la vida es el reino de lo inexacto, esta muestra, esta exposición confirma la inexactitud de la vida y la ensancha, la amplía, ¿no? Quiero incidir en esta relación de los artistas desde el lado de la amistad, desde el lado de lo humano, desde el lado del amor, también entre ellos, de artistas que se admiran, que se acompañan y que se entienden. Decía el saxofonista David Murray que hay que invertir más en lo invisible que en lo visible, y creo que la obra de esos artistas, el momento en el que se produce esta colaboración, es una apuesta por lo invisible, que es al final lo que nos sustenta como personas, ¿no? El amor, el duelo, la alegría, la rabia, que son extremos que aquí se van a ir dando durante el recorrido. Me gusta, me interesa que tanto Julio González como Pablo Picasso en esta colaboración muestran el lado menos autoritario, digamos que no imponen su trabajo, sino que lo exponen, no se imponen, sino que proponen posibilidades. Y esa proposición viene a partir de, pues eso, ¿no? De ir a lo sencillo, de ir a lo simple, de simplificar el trabajo y de dejar espacio para el visitante. Es un esfuerzo hacia la simplicidad. Me gusta mucho lo que decía un monje benedictino, Ansel Grun, que decía: simplifica tu vida, vacía de trastos tu vivienda, para así poder respirar, para poder transitar, para poder caminar. Este ejercicio, esta muestra, este ejercicio cultural es un apoyo para simplificar nuestra vida, para que tengamos nuestras casas más deshabitadas y que aprendamos a vivir y a mirar en la transparencia, en el vacío y en lo que no es, en lo invisible. Y la exposición arranca de una forma que a mí me gusta muchísimo, porque es empezar por el final. Empieza por el entierro de Julio González, ¿no? Que es una forma muy atractiva de arrancar y muy cinematográfica, muy poética también, ¿no? Porque estamos en esta obra, en Cabeza de Toro, que fue, pues, en el entierro, de camino al entierro, Pablo Picasso se encontró, en camino al entierro de Julio González, una bicicleta destartalada, y de esa bicicleta pues rescató, como vemos, el sillín y el manillar. Cuando falleció repentinamente en 1942, París estaba ocupada por las tropas alemanas, y a ese entierro, decía que era cinematográfico, que es como una película casi de Belatar, solo fueron dos artistas: Luis Fernández, que era un pintor más o menos desconocido, asturiano, un pintor muy analítico, con poca obra por ser muy preciso en su trabajo, y Pablo Picasso. Los dos fueron los únicos artistas que acudieron a ese entierro, y por lo tanto me parece que es una visión potente. A partir de esta silla, de ese encuentro, pues digamos que forma lo que es las naturalezas muertas en las que Picasso se apoyó para, digamos, trabajar esa parte también desde la pérdida de su amigo Julio González. Y vamos a seguir por aquí. Ambos, tanto Julio González como Picasso, frecuentaban el café cabaret Els Quatre Gats en Barcelona, esa Barcelona modernista de entresiglo. Y me gusta, haciendo un pequeño paréntesis, especialmente un dibujo que le hace Picasso a González en el Monte Tibidabo, un dibujo con una acuarela y tinta y con rasgos como japoneses, y que muestra una relación intensa en ese momento entre los dos artistas, ¿no? Una relación que a mí me evoca incluso la relación de Rimbaud con Verlaine, de dos amigos que suben al monte y se fotografían, se pintan, se celebran, ¿no? Y esa parte me parece muy fraternal, incluso muy homoanímica de alguna manera, ¿no? Aunque ellos no estarían de acuerdo quizá con esta percepción. Esta obra, que es en la que seguimos, Ramo de Flores, pues me parece, a pesar del espacio pequeño que ocupa, en una exposición muy amplia, que tiene una importancia fundamental, ¿no? Y vemos los rasgos naturalistas, es de hierro y cobre con ese bronceado, y que tiene una influencia de esas formas orgánicas, ¿no? Del Art Nouveau y de William Morris, ¿no? Ese papel que siempre tenemos esa idea del papel pintado William Morris que todos queremos tener en nuestra cocina, y de esa anécdota tan bonita, ¿no? De Oscar Wilde, tan graciosa, ¿no? Que decía: ese papel pintado, o yo, cuando estaba en su lecho de muerte, con esa ironía que le caracterizaba. Me gusta mucho, me interesa este ramo de flores por la perfección que tiene, ¿no? El malabarismo en el desarrollo del hierro, y también porque fue un momento decisivo, porque lo trabajó en el taller de orfebrería de su padre, que para él fue fundamental en su
en su devenir como artista, ¿no? En Concordio González e Hijos, donde trabajaba con su padre, donde aprendió el oficio. Y digo que es importante porque a partir de ahí este naturalismo va a ir simplificándose, ¿no? Va a ir a formas mucho más esenciales. La muerte en 1908 de su hermano Joan lo sume en una depresión y una parálisis creativa. Esa muerte de su hermano, como decía, coincide con la ruptura con Picasso. Picasso sí que sigue con su producción acelerada, pero González queda paralizado por esa pérdida y, sin embargo, contrasta con una relación que empieza con una mujer francesa, con Louise Berton, que digamos que cambia su manera del trabajo a partir de unos dibujos que le hace. Empieza, digamos, a encontrar un viraje, un nuevo camino hacia lo que será la escultura de hierro que más tarde desarrollará. Pero ese contraste entre la depresión y entre el nuevo amor con la que tiene con esta mujer, que es la que tiene una hija y que se separa pocos años después. Eso decía que era 1908, antes en 1902, y volviendo a esa Barcelona, Barcelona vivió un momento de convulsión intenso, ¿no? Eran los años de la huelga general de 1902, donde hay 44 trabajadores muertos, cientos de heridos, y que coincide con la muerte del poeta Jacinto Verdaguer, icono del catalanismo, al que también, con un entierro multitudinario, al que Pablo Picasso acude. El catalanismo catalán que tanto unió, el catalanismo que tanto unió a los dos artistas, al artista catalán y al malagueño, los une por ese posicionamiento que tiene el movimiento hacia los marginados, hacia la parte, digamos, deprimida, hacia los pobres, hacia los que son tratados con injusticia. Y eso, digamos, que potencia lo que se va a llamar el periodo azul de Picasso, y que aquí vemos siempre con esos rasgos de personas marginadas, de personas viviendo en un estado de pobreza, ¿no? Como esta obra, ¿no? El almuerzo frugal, donde vemos el plato vacío, un poco de pan, y los rasgos, ¿no? de la desnutrición, las manos muy largas, los huesos digamos, muy marcados, las facciones, ¿no? Las mejillas. Vemos esta parte que es muy, decía al principio, del lado humano de esta muestra, que se mantiene todo el tiempo, que es esa parte como casi cristiana de estar del lado de los pobres, de estar del lado de los marginales y de no señalar, sino pues mostrar de esa manera la parte más decadente. Picasso recorrió la ciudad, los lugares más marginales de Barcelona para retratar a estas personas y para retratar su pobreza. Tenemos este ejemplo y este otro que es muy clarividente, ¿no? La de Los Miserables, la obra de Los Miserables, donde muestra pues, la pobreza. Ya vemos el avance en este periodo azul tan celebrado. La presión de la historia, las injusticias, hizo volver esa mirada hacia el exterior, no tanto al interior, que como decíamos, entra en ese periodo de 31 a 35, en el que hay un lenguaje lineal, y eso va pasando a partir de 35 hasta su muerte en 1942 a un lenguaje más sólido, buscando la masa. Si pasamos de la interioridad, de lo preciso de esas líneas anteriores, ahora vamos, digamos, a la exterioridad de la denuncia desde la masa, desde el volumen. Pasamos de lo lírico a lo dramático. Y eso se confirma en este último apartado del recorrido que vamos a hacer, en el que ya se impone el tiempo de guerra. Estamos en esa parte dramática de denuncia, que se la representa perfectamente este busto, esta Montserrat gritando, Montserrat como patrona de Cataluña, como icono también del catalanismo que tanto unió a los dos artistas, y como esa payesa, como esa parte de lo rural que también va a permanecer, como veíamos, ¿no? En ese periodo azul, y que siempre había ocupado el centro. Si la maternidad había ocupado el centro, un lugar importante, ahora es el centro de su poética. La mujer pasa a ser el centro de su poética y sobre todo el grito de denuncia, de desgarro, de señalar todas las estafas y todos los desasosiegos que provoca el periodo de la guerra. Hablábamos antes de ese año, ¿no? De 1902, donde estaba la amistad de los dos poetas y donde Cataluña vivía ese momento de la huelga general y del fallecimiento de Jacinto Verdaguer, al que, como decía también, Santiago estuvo en su entierro, como acompañó el entierro de Julio González en ese inicio, y cerramos
empezamos con el entierro de Julio González y acabamos con este grito de la Montserrat gritando y con unos versos del poeta Jacinto Verdaguer que decía: quiero ser mota de polvo en la rodera para que todos los que pasen me pisen. Quiero ser arrojado como basura del palacio a la calle, de la más alta cima al valle y del valle al arroyo. Borrad mis huellas en la altura. Ya no estorbaré más. La pobreza será mi tesoro, será el oprobio mi orgullo, las penas mi delicia.